Bienvenidos a todos los estudiantes de tercero medio de filosofía. Vamos a realizar esta cápsula para reforzar los aprendizajes vistos en las guías anteriores y para preparar también el trabajo de síntesis. Los temas a tratar se dividen también en las mismas guías, entonces tenemos aquí la selección que aparece en cada una de sus guías de trabajo de síntesis. Guía número 1. La filosofía surge en un contexto en Grecia el siglo VI a.C., en el que los seres humanos de esa época, algunos ya empezaron a cuestionar las explicaciones que existían para el mundo que había, para cómo se habían originado las cosas. Entonces, esto es lo que se conoce como el paso del mito al logos, en donde antes existían explicaciones referidas a los dioses, que los dioses habían creado el mundo tal como era, y esa es la explicación justamente que ya no empieza a convencer a todos los seres humanos. Entonces ellos exigían una explicación racional, una explicación que ellos los convenciese, de acuerdo a lo que ellos observaban también, que era como había sido creado el mundo. Y así es como ellos buscan el arjé, el origen de todo lo que es. Este arjé empiezan a buscarlo en distintos elementos. Y así tenemos que los primeros filósofos buscaban, por ejemplo, planteaban que el arjé era el agua, el fuego, apeiron, etc. ¿Cómo así? Los primeros filósofos fueron llamados también filósofos de la naturaleza o presocráticos, que tenían una actitud bastante científica, podríamos decir, para la época. Ellos observaban mucho el mundo que los rodeaba, y ellos se asombraron de la naturaleza, se impactaron con todo el espectáculo de la naturaleza. En base a eso, ellos querían buscar el origen o arjé. Y Tales de Mileto, conocido como el primer filósofo de la historia, plantea que el origen es el agua. Él encontraba que este elemento era bastante particular porque podía estar en los tres estados de materia, líquido, sólido y gaseoso, y ningún otro elemento podía hacer eso. Otro filósofo de esta época, Heráclito de Éfeso, señala que el arjé de todo, el origen, es el cambio, que nada permanece constante, todo va mutando y va transformándose. Esa sería como la única constante que él ve, cambio absoluto. Y el elemento asociado a este cambio es el fuego. Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, señala algo mucho más abstracto. Él ya no lo ve como un elemento concreto como lo veían sus contemporáneos, sino que en realidad señala que el arjé u origen de todo es el apeiron. El apeiron, traducido al castellano, significa lo ilimitado, lo infinito, o indeterminado también. Si ustedes se fijan, nosotros como seres humanos tenemos la experiencia de completamente lo opuesto a ello. Nosotros conocemos un mundo limitado, un mundo finito, cosas eh, con un contorno específico. No conocemos aquello que es ilimitado, ¿ya? Ahí Anaximandro da un salto y se distancia bastante de los demás. Después, Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, vuelve nuevamente a considerar que el arjé es un elemento, y él plantea que este es el aire. Y subdivide en dos categorías, el aire interno y el aire externo. El aire interno, va a decir él, también lo llama neuma o soplo vital, es el que posibilita la vida, el que mantiene a los seres vivos como tal, mientras que el aire externo es el que corrompe en cierta medida. Y finalmente va a plantear que uno muere cuando uno pierde todo su soplo vital, todo este aire lo expulsa. Y ahí podemos entender una relación cuando antiguamente se decía, cuando una persona moría, que ésta había expirado. En términos de Anaxímenes, podríamos decir que había perdido su soplo interno que lo mantenía vivo. Luego tenemos a otro filósofo que es Parménides, y él es la respuesta a Heráclito. Él encuentra que el arjé, el origen de todo, no puede ser algo que constantemente vaya cambiando. Él cree que es algo estable, y dice que el arjé es el ser, y que siempre permanece siendo idéntico a sí mismo. Y de él es una frase que puede parecer muy obvia, que dice, el ser es y el no ser no es. Parménides exige racionalidad en la filosofía de ahora en adelante. Y también teníamos otro filósofo de los presocráticos que habíamos visto, Demócrito, que señalaba que el arjé era el átomo, ¿ya? Esta unidad indivisible que él lo planteaba, y que todas las cosas estaban compuestas
por átomos. Dejando atrás ese tipo de parte de la historia de la filosofía, vamos ahora a los tipos de preguntas. Tenemos de tres tipos: preguntas empíricas, filosóficas y formales. Las preguntas empíricas son aquellas que pueden ser respondidas a través de la experiencia. Empírico viene de empeiría, que significa literalmente experiencia. Entonces, como ven en la imagen, tenemos una persona que emplea sus 5 sentidos para poder conocer. Y en base a eso es que puede responder ciertas preguntas. Pasa por la experiencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una pregunta de tipo empírica sería, ¿está lloviendo en este momento? Solamente para poder responderla tenemos que mirar o que alguien nos diga desde afuera, ¿ya? Y dentro de este tipo de preguntas también caben aquellas que en este momento no estamos en posibilidad de responder, pero que para poder ser respondidas sí van a necesitar algún tipo de experimento, de comprobación, de sentido perceptivo. Por ejemplo, la pregunta, ¿hay vida inteligente fuera del sistema solar? En este momento no están los elementos técnicos para poder responder esa pregunta, pero en el futuro podrían estarlo. Pasando a otro tema, ahora las preguntas formales. Son aquellas que no necesitan de esta experiencia para poder ser respondidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo se quedan en la abstracción. No vamos a necesitar recurrir a ningún tipo de sentido perceptivo para responderlas. Las podemos responder siempre entendiendo solamente los conceptos de los que está hablando. Por ejemplo, una pregunta de este tipo sería, ¿soy hija de mi padre? Si entendemos lo que es ser hija y entendemos lo que es ser padre en cuanto a conceptos, y además los vinculamos en la relación que tienen entre ellos, nos damos cuenta que la respuesta es una, y es evidente que sí, soy hija de mi padre. ¿Cómo podemos esa pregunta transformarla a una pregunta empírica, en donde sí requiramos tener algún sentido, alguna comprobación? Por ejemplo, colocándole nombre a esta persona en vez del concepto solamente padre, y decir, soy hija de Carlos. En ese caso, dejó de ser una pregunta formal y pasa a ser una pregunta empírica, donde para poder responderla tenemos que hacer el experimento para determinar si soy o no soy hija de esa persona en particular. Pero como concepto, soy hija de mi padre, se queda dentro del tipo de preguntas formales. No necesito recurrir a la experiencia. Y por otro lado, tenemos las preguntas filosóficas, que son aquellas que nos van a importar en este ramo. Las preguntas filosóficas, a diferencia de las dos anteriores, no van a tener una sola respuesta correcta. Las respuestas pueden variar y seguir siendo coherentes dependiendo de la cantidad de personas que respondan a una misma pregunta. La pregunta suele apuntar por el sentido de las cosas o por la esencia de las cosas. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene mi vida? Esa es una pregunta que no me la va a dar como respuesta ni la parte empírica ni la parte formal. Es una pregunta a la que yo puedo dar una respuesta muy particular y que puede variar incluso, no solo de persona en persona, sino que incluso de época por la que esté transitando una persona. El sentido de mi vida en particular puede ser hoy en día una cosa muy distinta al sentido que yo le daba hace 10 años o el sentido que le pueda dar en el futuro. Guía número 2. ¿Para qué sirve la filosofía? Para responder eso, primero veamos estos términos acá. Útil versus inútil. Si se fijan acá, en lo útil tenemos una imagen de útiles escolares. Resulta que lo útil es funcional en la medida en que lo estoy necesitando, pero no me sirve de nada cuando no necesito emplearlo. Entonces, podríamos decir que la utilidad se ve en un momento pasajero. Es un medio para obtener otra cosa. Cuando yo necesito anotar una idea, necesito una hoja, necesito un lápiz. Si necesito, no sé, subrayar algo, perfecto, necesito una regla, necesito lápices determinados. Si necesito
echar todos mis útiles para llevarlos al colegio, necesitaré un bolso, una mochila, algo. Pero me son útiles solamente en la medida en que me sirven para otra cosa que yo percibo. Por sí mismos, como que no valen mucho. Versus lo inútil. Lo inútil es aquello que yo no puedo utilizar en ningún momento. No me sirve para algo. ¿Ya? Entonces, la filosofía iría asociado a esto de lo inútil. La filosofía no es un medio para otra cosa, porque la filosofía es un fin en sí misma. Eso es lo opuesto en realidad a lo útil, lo que es un fin en sí mismo, no un medio para lograr otra cosa. Y en ese sentido la filosofía va de la mano con el ser humano. El ser humano también es en esencia inútil, porque somos un fin en nosotros mismos. Somos importantes y valiosos simplemente por ser un ser humano. No nos deben utilizar para otra cosa. La filosofía entonces va por esta misma línea de no ser útil para algo en concreto. Hay que tener atención en eso. No es útil o no sirve para nada. No sirve para algo en concreto, no sirve para producir algo. ¿Ya? En ese sentido, diríamos que la filosofía no sirve, no me va a reportar ganancias, no me va a reportar la cura para enfermedades, no me va a reportar nada de eso, porque se queda en un constante reflexionar, que puede ser muy enriquecedor en ese sentido. Y en ese sentido sí podríamos decir que sirve, pero que vaya a producir algo concreto, no. Y ya número 3. Acá ya pasábamos a otro tema que tenía que ver con los argumentos. ¿Cómo identificamos un buen argumento? Primero vamos a entender que todos nosotros hacemos algún proceso mental, que es cuando recibimos información, la procesamos y vamos a quedarnos con una idea. Y así también se va a construir un argumento, en el que yo puedo tener una idea y tengo mis motivos para defender esa idea. ¿Ya? Y acá tenemos una estructura básica de premisas y conclusión. Dos premisas. La número 1 dice todos los perritos se van al cielo. Y la número 2, Firulais es un perrito. ¿Cuál es la conclusión lógica que se desprende de esto? Bueno, que Firulais se va al cielo. Recuerda, y esto es súper importante, que cuando tú argumentas, tienes que intentar convencer al interlocutor de tu planteamiento. Tienes que convencerlo que tu idea es la mejor. Y para eso te sirven los criterios de validez. ¿Cuándo va a ser sólido un argumento? Cuando cumple con estos criterios. ¿Qué quiere decir que un argumento sea sólido? Quiere decir que es bastante convincente, que tiene mucho fundamento. ¿Ya? Y tenemos acá criterios de consistencia, pertinencia, ausencia de ambigüedad, confiabilidad y ausencia de sobregeneralización. ¿A qué se refiere con que un argumento tenga consistencia? Se refiere a que hay suficiente cantidad de datos o de información, o también en nuestra estructura que veíamos antes, de premisas para afirmar la conclusión. O sea, para decir aquello que yo estoy postulando, aquello de lo que te intento convencer. Tengo suficiente cantidad de datos para eso. Cuando hablamos de pertinencia, estamos refiriéndonos a que todo lo que yo he dicho para respaldar mi argumento, todas las razones y motivos que yo he dado para decir mi conclusión, mi argumento final, tienen que ver con el tema en cuestión. Por ejemplo, si estamos hablando de la capacidad de una persona X para trabajar en grupo conmigo y yo digo que no quiero trabajar con esta persona porque estoy dando mis argumentos y de repente señalo que es muy baja, su estatura no tiene nada, absolutamente nada que ver con el tema del que estamos hablando. Estamos hablando de algo profesional. Entonces, en ese caso, lo que yo dije no viene a cuento acá, es impertinente que yo lo diga. Mejor no lo digo, porque no aporta nada. Después tenemos la ausencia de ambigüedad. La ambigüedad se entiende como aquello que tiene más de una lectura, más de una posible interpretación. Entonces, para que mi argumento sea más sólido, yo debo clarificar todos los términos que estoy empleando. Todas las palabras, tengo que decir cómo las estoy usando si es que éstas se prestan a alguna ambigüedad, para que quede completamente claro lo que yo estoy planteando.
Inclusive, si yo dejo a propósito algunas ambigüedades en mi argumento, se podría sospechar de una mala intención que yo pueda tener, porque dejo muchos vacíos o dobles lecturas. Entonces, recordar, hay que evitar la ambigüedad. Todos los términos que yo emplee los debo dejar en claro en su significado empleado, en su contexto. El otro criterio se refiere a la confiabilidad. Y esto es solamente que todo lo que yo diga tiene que venir de una fuente de información confiable. Es decir, que yo pueda creer en esta información, que haya sido revisada esta información, que la fuente sea seria. No puedo citar cosas como me dijo mi abuelita, la vecina comentaba, o tampoco puedo decir, afirmar algo recurriendo solo a mi experiencia, porque mi experiencia es algo personal y no ha tenido demostración detrás. Entonces, ¿cómo puedo recurrir a fuentes confiables? Por ejemplo, a papers científicos, a informaciones oficiales de gobierno, de universidades, etc. Y finalmente tenemos la sobregeneralización que hay que evitar. Y esto se refiere a que yo debo desprender mis conclusiones, o sea, la idea central que sería mi argumento, lo que yo postulo, debo desprenderla de las premisas, estrictamente de las premisas que yo he dado, de todos los datos que yo he dado. Y no debo salirme en esa conclusión más allá de lo que me otorgan esos datos. Por ejemplo, teníamos en el primer caso que Firulais, todos los perritos se van al cielo, Firulais es un perrito, y la conclusión es que Firulais se va al cielo. Yo tengo que concluir solo en relación a Firulais, que es un perrito, que es de lo que estamos hablando. No puedo concluir que todos los animalitos se van al cielo. Ahí hubo una sobregeneralización. Y en ese caso, no tengo cantidad de premisas suficiente para afirmar aquello. Y sobregeneralicé. Abarqué mucho más de lo que se me permitía abarcar, dado todas mis premisas. Eso, chicos, recuerden que todas las consultas las pueden hacer al correo que está en sus guías. Y recuerden elegir uno de los 3 trabajos de síntesis para desarrollar en este ramo. Nos vemos.